El Estado normalmente tiene una tendencia a crecer. Dado que no cuenta con indicadores de mercado, no crece o no decrece de acuerdo con el producto que ofrece en el mercado, una empresa o comercial, una tienda, un grandes almacenes, pues crece o decrece, tiene más beneficios o más beneficios, según el producto que ofrezca, satisfaga más o menos a los consumidores. En el Estado no hay tal dinámica, no hay tal mecanismo. Entonces, el proceso de crecimiento se debe básicamente a cuestiones políticas. O sea, aquellos actores más fuertes intentan, en el gobierno, intentan expandir su ámbito de actuación a la sociedad civil. Y de hecho hay una tendencia expansiva a la administración civil. Entonces se dan problemas de intervencionismo. El Estado cada vez más interviene en más ámbitos sociales. Interviene a través de políticas en el mercado laboral, interviene a través de políticas en el medio ambiente, interviene a través de políticas en el patrimonio histórico y va poco a poco incrementando su poder de actuación en todos los ámbitos de la vida social. Va incrementando poco a poco su poder de intervención en los ámbitos de la vida social. Y ahí lo vemos. Por ejemplo, al Estado le gusta mucho controlar los precios de las cosas. Le gusta mucho pues, fijar un precio, quitarlo, etcétera. El precio del pan, el precio de los alimentos, etcétera. Le gusta legislar sobre el medio ambiente. Todo eso implica un incremento enorme de su poder. Incrementa su capacidad de actuación en esos ámbitos y expropia ámbito por ámbito la propiedad privada. Ahora ustedes, su propiedad privada ya no es suya porque tienen que, antes de cambiarla, tienen que hacer un estudio medioambiental de tal forma que su casa pues, no se altere. O si tienen ustedes algún tipo de patrimonio artístico, como me contaba antes el profesor Garín, si tienen algún tipo de patrimonio artístico en su casa o heredaron algo así, pues su patrimonio artístico no es suyo, es del gobierno. Si se lo inventarian, se lo pueden quitar por principios de interés nacional. Y todo eso va creando un incentivo a crecer. Dos son las razones que explican, dos son las dinámicas que explican este mecanismo de crecimiento, este imperialismo burocrático. Uno, por ejemplo, lo explica un señor que se llama Parkinson, cuando habla de las burocracias. Y nos dice, el interés burocrático es crecer. Si yo soy un policía, soy un funcionario, ¿cuál es la forma más fácil de ascender? O que yo tenga más poder, que tenga más subordinados, que se incrementen mis ingresos. Digamos por el lado de la oferta. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente, si se amplía el ámbito de intervención, yo de repente tendré nuevos subordinados, y si tengo nuevos subordinados, como yo soy más antiguo, tendré ocasión de ganar y por tanto tendré ocasión de tener más recursos. Por ejemplo, el Estado está muy interesado en criminalizar conductas. Conductas que históricamente fueron libres, el Estado poco a poco las criminaliza. Y hay un interés, por ejemplo, en Estados Unidos, me contaban estos días, hay un enorme lobby de las prisiones. Estados Unidos tiene centenares de miles, un millón y pico de presos. Es decir, y hay un lobby de las prisiones encargado de que haya muchos presos porque ellos viven de que haya muchos presos. Si hay pocos presos, no se justifica su función. Muchas policías necesitan que haya muchos crímenes. Si no, no hay función. Es decir, y se ve una expansión lenta de lo que es criminal, por ejemplo. La droga, por ejemplo, hasta 1910 usted compraba la heroína. Por ejemplo, no solo se compraba en cualquier tienda, estaba anunciada en la prensa. La cocaína llegó a publicitarla al mismo Papa, vendiendo vino de cocaína Mariani. Hay propaganda con el Papa como reclamo para los consumidores. La heroína se usaba para el jarabe para los niños y se vendía en todas partes. Y así todas las drogas. En España, se compraba en cualquier estanco, con el tabaco, con las demás cosas, sin problema ninguno, pero de repente alguien decidió criminalizar eso y creó una dinámica perversa a criminalizar cada vez más cosas, porque no para. ¿Se fijan? No para la criminalización o la prohibición en esas drogas
de 1910, sino que cualquier medicamento nuevo que decida aquellos que gobiernan que debe ser prohibido, entra a pasar en una lista. Y lo deciden ellos. Pasa con la prohibición, pasa con un montón de conductas humanas que poco a poco se van criminalizando. ¿Y cuál es el negocio para ellos? El primer negocio que hay es este que dije. Se crea una industria alrededor de eso y centenares de miles de personas que viven de la criminalización o de la expansión del Estado en esos ámbitos. Porque ustedes, por ejemplo, también en el mundo del dinero, en el mundo del trabajo, crean un montón de inspectores, crean un montón de contadores, crean un montón de personas que se dedican a controlar este tipo de cosas. En la recaudación fiscal, crea toda una administración que está interesada en cuantos más impuestos y normas haya para poder ellos controlarla. Esa es una dinámica perversa del Estado. Es una dinámica de expansión del Estado. Y se expande, uno, por las buenas. Es decir, tenemos interés en cuantas más cosas el Estado intervenga, más posibilidades tenemos de ascender, más poder voy a tener yo como político y más podré ascender yo como policía, como burócrata, etc. Cuanto más policías haya, más fácil tengo yo ascender a jefe de policía, más fácil tengo yo que me suban el salario. Esto es la primera, una política de expansión burocrática. Pero dos, ya emparentamos con otro tema. No todo la actuación del Estado, digamos, es de cara a la luz. La actuación del Estado, aparte de estos beneficios, digamos, blancos que ofrece el Estado, ofrece muchos beneficios negros. Es decir, el Estado es una enorme fuente de rentas, o la intervención estatal es una enorme fuente de rentas en negros, una enorme fuente de rentas ilegales. Por ejemplo, en muchos países del mundo, más del 50% de los policías está involucrado en la... España, sin ir más lejos, buena parte, cuando las épocas del contrabando, las épocas del narcotráfico, buena parte de cuarteles enteros de la policía fueron detenidos por tener relación con el narcotráfico. Buena parte de los policías, en muchos países del mundo, estaban involucrados en negocios de prostitución. O están involucrados en negocios de tráfico de personas. Normalmente, quien protegía en muchos países del mundo son los policías. Quien protege el tráfico de drogas en muchos sitios del mundo son policías. No estoy diciendo que todos los policías se dediquen a eso. Pero digo que es una enorme fuente de rentas para políticos y para burócratas. Porque se pueden extraer beneficios en A y se pueden establecer beneficios en B. No todos, obviamente, pero sí que es una fuente. De hecho, ¿quiénes son los principales enemigos de la despenalización de estas cosas? Los narcos y sus aliados en el gobierno. En todos los gobiernos y en todas las policías y burocracias son los principales enemigos porque se quedan sin negocio. Entonces, ahí tenemos esbozado, esto lo explica un señor que se llama Bruce Benson, en un libro que se llama Justicia sin Estado. Obviamente no estoy metiendo a todos los políticos en el mismo saco, etcétera, etcétera, pero que los hay, que están corruptos y que hacen estas cosas, sí, lo sabemos todos. Que no quiere decir que sean todos, pues sí que los hay. Y estas personas están interesadas en la expansión del Estado. Aquí tenemos otro elemento más. La cuestión en el medio ambiente, en todo este tipo de cosas hay así. Porque la consecuencia de esto que estoy diciendo es el fenómeno de la corrupción.